A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es un respetado periodista de larga trayectoria profesional, un hombre serio, frontal, valiente, dueño de un estilo único que combina elegancia, sarcasmo y profundidad. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Félix Narváez y le consulto cómo arranca esa vocación y la decisión de tomar una carrera compleja, difícil, a veces incomprendida, como es la de periodista profesional. Doctor, buenas noches al público, muchísimas gracias también por atendernos, gracias por sus palabras, gracias por su presentación, inmerecido desde luego, pero en todo caso de algo de eso podamos hablar el día de hoy. ¿Cómo arranca esto? Como una decisión, yo diría, de vida, hace ya, a propósito de su invitación gentil que no me podía negar, me he puesto a recordar tantas cosas y mire usted cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, cómo pasan los sueños. Casi estoy hablando de cerca de los 50 años, 45 años que empezó esta aventura por una decisión propia, porque mi familia me tenía de alguna forma destinado a otro quehacer, a otra actividad, a otra disciplina. ¿Dónde nace Félix Narváez? Yo nazco en Quito. ¿En qué barrio? En el típico querido barrio de San Blas, vecino de La Tola, vecino de San Marcos. En el centro histórico de Quito. Así es. ¿Una familia de cuántos hermanos? Yo soy hijo único. Hijo único. Hijo único. ¿En qué escuela se educa? En Escuela Municipal Sucre, que ¡Qué para maravilla! mí fue una grata experiencia. Por ese entonces se inauguraba mi padre, muy amigo del doctor Toscano, que era el director de esa escuela, me permitió entre los... Eloy Toscano creo que se llamaba él. Creo que se llamaba el famoso profesor Toscano. Un profesor con mucha experiencia. Cómo no, muy amigo de mi papá, y eso me permitió acceder porque además era prácticamente a unas 3-4 cuadras de mi casa. ¿Cómo no? Luego usted continúa estudios secundarios ¿en dónde? Instituto Nacional Mejía. ¡Qué maravilla! El querido patrón Mejía. Y en ese patrón Mejía, Félix Narváez es dirigente estudiantil. No, estuve un poco tentado a eso, pero sí, no solo tentado, y por allí empieza esta aventura, de colaborar con el periódico del colegio. Ya. Con el periódico del colegio, y donde hacía breves aportes, sin pensar que eso iba a ser mi vida, iba a ser mi destino. Qué interesante. ¿Cuándo usted toma ya la decisión de iniciar una carrera en la universidad? Seguramente la Central. Así es. Como le decía al principio, doctor, mi padre me tenía programado otras cosas, quería que sea médico. Y si es que no era médico, el plan B era seguir lo que el entorno familiar también había cultivado y lo cultiva hasta hoy, la actividad financiera. Hay economistas, hay contadores, hay gente muy, yo diría, muy notable y hasta notoria en el entorno familiar, y por ahí debía ser si es que no funcionaba la medicina. En el caso de la medicina vi un cadáver preuniversitario de la Universidad Central. Cuando me llevaron en el preuniversitario, vi un cadáver en la morgue del Hospital Eugenio Espejo, y ahí se terminó mi vocación. Ese día terminó. Inmediatamente pasé a la administración de empresas, Facultad de Ciencias Administrativas, y yo de contabilidad, doctor, casi nada.
Y ahí también terminó la vocación. Prácticamente fue un año perdido. No perdido, porque aprendí muchas cosas. Seguramente ganado. Muy de cerca. ¿Qué o quién influye para su decisión de tomar esta carrera? Mi madre, porque es la que primero me regala una máquina de escribir, que hasta hoy le tengo en mi casa como casi como un objeto de museo, pero como que es parte de mi corazón y de mi vida. Ya, ella entonces influye y usted ingresa a la Escuela de Periodismo de la Central. El momento en que no funciona la contabilidad en administración, porque para mí era un suplicio esa cosa, me voy y tomo la decisión absolutamente solo de estudiar periodismo. Son decisiones las más importantes. Ciencias y que de la la tome comunicación. usted ya es un compromiso con sí mismo. Sin que nadie lo sepa. Como les decía, solo mi mamá, que más tarde me regala una máquina de escribir y me regala una pequeña grabadora. Porque, no sé, esa sabiduría de las madres seguramente pensaba que por allí estaba mi ruta y no se equivocó, y por allí fue. A lo largo de mi también dilatada vida política, de servicio en el Consejo Municipal, en el Consejo Provincial y luego en el Congreso de la República, fui entrevistado muchas veces por el periodista Félix Narváez. Yo diría que en el género periodístico de la entrevista y del reportaje tiene pocos que puedan superarlo. Gracias a su palabra. Licenciado Narváez, ¿en qué medios y cómo se desarrolló ya su vida profesional? El momento en que yo decido por cuenta y riesgo propio, como decía, sin que nadie casi lo sepa, excepto mi madre y mi mamá, empiezo colaborando con el diario El Tiempo. Del diario El Tiempo paso a colaborador, inmediatamente cronista deportivo del diario, asimismo muy querido para mí, El Telégrafo. Era yo corresponsal. Qué increíble, jamás me habría imaginado Félix Narváez en una relación de periodismo deportivo. En El Tiempo estaba seguramente de director de la Torre Reyes. Estaba el doctor de la Torre Reyes, el famoso Payasito Vega. Ya, cómo no. ¿Y en época de los Picapiedra o no? Época de los Picapiedra, pero para mí eran personajes que estaban sobre el bien y sobre el mal. ¿Qué edad y yo tenía les veía, Félix Narváez en esa época? Estoy hablando y estoy pensando de unos 17, 18 años. Increíble. ¿Cómo no? ¿Recuerda el sueldo? No, eran colaboraciones. Colaboración. En El Tiempo. Era una especie de lo que ahora modernamente se llama pasantía. Pasantía, exactamente, muy comparable con eso. Y mi primer sueldo fue en el diario El Telégrafo. Como periodista deportivo. Como periodista deportivo, después como jefe de la redacción deportiva. ¿Qué tiempo duró ahí? Yo creo que duró unos 3, 4 años, buenos 3, 4 años, y simultáneamente, y eso fue determinante también, me paso por, ya pues empieza uno a ser conocido, en fin, los amigos, muchos nombres que se podrían citar para no olvidar, pues, inclusive algunos ya no están entre nosotros, prefiero no hacerlo. Llega el contacto que fue muy determinante con el licenciado Humberto Vacas Gómez, entonces su director del comercio, y me dice que vaya al sur. Voy al sur y era una actividad frenética y se suponía que yo iba ya a trabajar en Últimas Noticias. Y me dejó un día prácticamente ahí penando porque no sabía, le vi al licenciado Vacas Gómez y todo el mundo se movía y yo quién era, no era nadie. Y me tocó volver al siguiente día porque creo que la secretaria me viene y me dice, pues el licenciado dice que venga mañana. Vengo al siguiente día, mañana, y me mandan a Radio Quito. Me mandan a Radio Quito, me dice la próxima semana, Wambra, ándate a Radio Quito que allí te espera una voz, un personaje que para mí fue asimismo determinante, Fernando Fegan. ¿Cómo no? Director de Radio Quito, y ahí fue mi primera gran lección que marcó mi vida. No tengo ninguna vergüenza en decirlo, todo lo contrario. Ingreso yo al despacho de Fernando Fegan, director de Radio Quito, y un hombre imponente, con unas gafas oscuras, recuerdo, un escenario así amplio. Dueño de una personalidad y voz únicas. Únicas. Uno de los mejores locutores considerados de Latinoamérica.
Y así mismo me dice, porque creo que en el comercio trataban de guambras a los que recién entrábamos. Me dice, mira, guambra, él sentado, me dice, tú vienes a la radio, en fin, ponderaba y con razón lo que era la querida Radio Quito, la voz de la capital. Y me dice, tú vas a ingresar a esta radio con 2 cosas que te pido que no te olvides. Y el que está en el cielo me está escuchando y sabe que no le estoy mintiendo. Cuando tú digas en Radio Quito que se cayó el ministro, se cayó, porque si no, tú estás caído y te vas. Después me puse a pensar lo que eso significaba. Mire usted, y eso fue para mí determinante. Y después, cuando ya nos despedíamos, porque me dice, vente mañana, me dice Wambra, bañadito, peinadito. Fueron las 2 cosas que nunca me olvidaré de Fernando Hegan. ¿Cuándo Félix Narváez toma un camino ligado a los temas de interés social y a la política, a lo que implica la preocupación por la cosa pública? ¿Cómo es que se forma el periodista profesional que está ligado permanentemente con el día a día de un país que nunca deja de ofrecer noticias? Prácticamente 2 años antes de las elecciones, para el retorno al actual proceso democrático que estamos viviendo, se crearon, y usted recordará, doctor, una actividad muy intensa que usted también tenía por ese entonces, se crearon las famosas comisiones de reestructuración, ¿cómo no? Y yo empecé a cubrir esas comisiones. Con personajes como Osvaldo Hurtado, el doctor Ramiro Borja y muchos de alta talla, ¿cómo no? Gente muy sabia. Estuvo asignado a cubrir eso. De ahí me mandaron a cubrir, yo cubría regularmente con el reportero Jorge Ortiz, nos empezábamos a conocer por allí. En fin, eso fue para mí muy importante hasta que llega, y mire usted, doctor, lo que es la vida, hasta que llega el día, yo diría las vísperas de los comicios, donde se entregan los proyectos de reestructuración jurídica al gobierno. Las comisiones le entregan al gobierno para que el gobierno militar convoque al proceso de elecciones y vivamos lo que hoy estamos viviendo. Y en una rueda de prensa, esto fue para mí lo que hizo que yo me dedique a esta profesión. ¿Por qué? En una rueda de prensa, el general Bolívar Jarrín Cagüeñas, ¿cómo no?, ministro de Gobierno, en una rueda de prensa donde estaba la prensa internacional, prácticamente vendría a ser una oficina, lo que fue la sala de prensa de la Presidencia de la República. El ministro Jarrín empieza a detallar lo que eran los proyectos y para ese entonces, para coincidir con esta rueda de prensa, había un escándalo que se había formado de marca mayor. No le querían dejar ser candidato a don Assad Bucarán, diciéndole que era de otra nacionalidad, en fin. Y da la conferencia de prensa este señor ministro de Gobierno, Jarrín Cagüeñas, dentro de un ámbito así de mucha expectativa, donde sonaban las cámaras, y era mi primera rueda de prensa así espectacular, diría yo. Y creo que hasta se transmitió para el exterior. Señores, ¿alguna otra pregunta? Después de una media hora, o no sé, una media hora de intervención de este señor, y nadie. Y se me ocurre levantar la mano. Esto fue histórico y esto estuvo grabado. Y le pregunto, en medio, porque todo el mundo creo que me regresó a ver, yo empecé a sudar, y me regresan a ver. Yo sentía ese calor de que todo el mundo, ¿y quién será este Wambra? Le digo seguramente palabras más, palabras menos. Señor ministro, todo esto en la práctica para impedirle al señor Bucarán, don Assad Bucarán, que sea candidato. ¿Por qué? Esa fue mi pregunta. Comenzó así un estilo punzante, directo, por supuesto un estilo que también tenía una combinación de fino sarcasmo, ¿ya? Porque esta situación estaba combinada con otro tipo de intereses que se estaban jugando al momento. Ahora bien, cuando hace esta pregunta histórica Félix Narváez, ¿ya se había dado el asesinato de Abdón Calderón Muñoz? A ver, ahí me pone en apuros porque
No precisa la fecha, ¿no? A ver, ya se había dado el asesinato de Calderón. Imagínese la tensión que había del funcionario que finalmente es inculpado como autor intelectual. Este señor ministro era temido. Era un personaje muy temido, no sé si respetado, pero temido. La prensa pasaba el ministro y eso ya no se ve hoy. Entonces, le hago esta pregunta y este señor me dice, ¿y vos, Wambra, quién eres? O sea, esto de Wambra, disculpen la expresión, pero en el comercio era muy normal, y este señor, muy común, así es, en Quito sobre todo en Quito, para tratar al joven, yo diría, con una cierta dosis, no de irrespeto, sino para decirle, para disminuirlo un poco. ¿Y tú, Wambra, quién eres? Yo me quedé y empezó mi drama, porque no sabía qué decirle, y Gonzalo Rosero, que era el director de noticias de estaba Radio junto Quito, a usted. Se había puesto a mi lado. Yo no le había visto y estaba atrás mío. Y le dice el ministro, oiga, señor Rosero, usted tendrá pues este tipo de colaboradores. ¡Ah, caramba! Y le dijo una serie de cosas, no sé qué le respondió, no recuerdo, en honor a la verdad, algo le dijo. Pero Gonzalo tengo la Rosero. certeza de que Gonzalo Rosero habrá respondido. Respondió, en fin, y el ministro... Y no logró contestar la pregunta de Félix Narváez. No respondió, Qué no curioso. respondió. Pero no el respondió. país la registró. Seguramente quedó esto registrado. Al otro día fue titular el incidente. La registró. ¿Ya? Pero ¿qué pasó después de eso inmediatamente? Ese día había un partido de la selección de fútbol y Radio Quito lo transmitía. Porque ahí terminó la rueda de prensa. O sea, porque fue un mensaje durísimo, insultante del ministro. Terminó con un vacío por parte del ministro de Gobierno que no tuvo la posibilidad de responder a un joven periodista. No respondió eso, pero para mí ese día terminó el periodismo. No, sí. Más bien comenzaba y con pie firme. Pero aguante, doctor, porque esto es muy interesante. Yo me retiré de allí y con mi amigo Edmundo Carrera, tal vez usted ¿Cómo recuerde, no? Ya murió él, éramos muy amigos. De gran calidad humana. Me lleva al estadio a ese partido de fútbol, pero no pasaba mi trauma, y nos vamos a la cabina de transmisión de Radio Quito, donde estaba Alfonso Lazo, en fin. Blasco Moscoso pero yo estaba en otra onda. Yo dije, aquí terminó Estaba viviendo un drama porque suponía que había hecho mal. Salí de ahí, nos fuimos al estadio con Edmundo Carrera, y yo no veía el partido de fútbol, pero sí recuerdo que era un estadio lleno, jugaba la selección de fútbol. Y ganó. Y mientras locutaban el partido, yo me salí. ¿Y sabe qué es lo que me pasó? Yo me puse a llorar fuera de la cabina de Radio Quito. Increíble. Esto lo que demuestra no lograba contenerme. Esto demuestra una consistencia más bien de un ser humano que tiene especiales características de un hombre que, por supuesto, con una determinación de avanzar en el periodismo, tiene este problema, pero existe, sin duda, una situación que le habrá hecho retornar con mayor vigor. Me permitía mencionarle el nombre de Edmundo Carrera porque él sale y me encuentra en un sollozo incontenible. Yo dije, esto no es para mí, se terminó. Y recordaba que pasó medicina, que pasé administración y tampoco periodismo. O sea, me sentía destrozado. Creo que Edmundo Carrera hizo alguna gestión. Me llama Gonzalo Rosero al teléfono de mi casa, todavía no había celular, al teléfono de mi casa, y me llama Néstor Arboleda. Néstor Arboleda Terán. Terán, director abogado de y Últimas periodista. Noticias. Él también colaboraba con Radio Quito, y me llaman los dos. Y me van a ver a mi casa. Pero claro, yo tengo la convicción, por el contrario, de que marca un antes y un después esa pregunta que se convierte en titular. ¿Cuáles son luego ya los éxitos que usted los logra saborear desde el ángulo de la perspectiva de un profesional de la comunicación? No pasó nada, me dijeron,
Gonzalo Rosero, Néstor Arboleda, que eran las personalidades de la emisora. Tómate una semana, creo que hablaron con mi papá, y después de una semana mi papá no entendía qué pasaba porque yo estaba para otra cosa y esta decisión tampoco le gustó a mi papá. Lo total es que volví en una semana. Y a la siguiente semana empezó lo que yo creo que ha sido mi quehacer diario, una permanente aventura. A la siguiente semana le hacen una invitación desde Chile al doctor Alejandro Carrión, famoso Juan Sin Cielo, ¿Cómo no? que obviamente pues era una pluma destacadísima del periodismo. Muy reconocido a nivel nacional e internacional. Le hacen una invitación para Chile, pero Juan Sin Cielo tenía una invitación, creo, para Europa. Humberto Vacas Gómez, que sabía seguramente de mi existencia en Radio Quito, que me dijo desde el universo andate a Radio Quito, dispone y me manda a Chile. A los 15 días de ese incidente. Y a los 15 días de ese incidente... Esto no es para nada casual, licenciado Narváez. Los directivos de la empresa constituida entre el comercio y Radio Quito ya visualizaron la potencialidad del joven periodista. Va a Chile y ¿qué ocurre? Ahí ocurrió una aventura extraordinaria para mí, extraordinaria, porque me mandan al Hotel Sheraton Carrera por 15 días. Frente a la Casa de Gobierno, a la Moneda. Desde mi habitación del hotel se veía el techado de la Casa de Gobierno. ¿A cubrir qué? Un aniversario más del golpe de Estado, donde había una invitación del gobierno chileno. Yo llego jovencito ahí, toda la cuestión. Y pasan los 15 días, yo enviaba por fax las crónicas para el comercio, porque hacía una breve crónica de lo que había pasado, y también mandaba por teléfono reportes para Radio Quito, desde la habitación del Hotel Sheraton Carrera. Se terminan los 15 días y una mañana, donde nos despiden a todo el grupo de periodistas internacionales en el lobby del Hotel Sheraton Carrera, el general Badiola, nunca me de olvidar de este nombre, Badiola, creo que era el encargado de tratar con la prensa, nos reúne a todos, que creamos unos 25, 30 periodistas, un grupo muy grande, y dicen, señores, aquí terminó, gracias por haber venido, que ni sé qué, el gobierno les da el agradecimiento y hasta luego. Y empieza a dar, y llega a mí y no me da la mano. Yo me quedo y me quedan viendo los otros colegas. Me dicen alguno, creo que un periodista del Excelsior de México, me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no te dio la mano? No sé, le digo, no sé. Regresa luego de unos minutos este general y me dice, señor, usted verá cómo se regresa a su país. Caramba, dictadura militar. Dictadura militar. Y se retira. Me quedo loco. ¿Qué pasó? Yo no hice caso. Mire usted lo que son las cosas de la juventud. Salieron todos los periodistas y yo me quedé en el hotel. Y seguí enviando, avisé. Inclusive le hice llegar este mensaje al licenciado Humberto Vacas, que yo estaba en el hotel y que ya se terminó. Seguramente la dictadura y todo su servicio de inteligencia copiaban todos esos reportajes. Mire lo que es su experiencia, mi doctor. Eso había pasado. Eso había pasado. Y me quedé viviendo prácticamente 2 meses y medio en el Hotel Sheraton Carrera. Bueno, estaba viviendo en unas condiciones muy positivas. Yo conozco ese hotel que es de los mejores de Chile. Figúrese, yo creo que era el mejor de Chile, una elegancia, una cuestión. Pero ¿para qué me servía a mí? Simplemente para ir a dormir. Ya y me ahí imagino. yo hice una experiencia inolvidable donde llegué inclusive a conocerle y a cenar 2 noches, no cenar, un café, alguna cena. Adivine con quién. No tengo idea. Presidente Frei. Impresionante. Cuando uno tiene la suerte de contar con invitados de la talla y del nivel de Félix Narváez, el tiempo corre a una velocidad extrema. ¿Cuál fue su mejor experiencia en materia, cortísimo porque se terminó el tiempo, en materia de entrevista nacional? Varias, doctor, pero hubo una, más que entrevista, yo diría un trabajo frente al cual, doctor, esto de hacer periodismo, yo no diría honesto, simplemente de hacer periodismo, a uno le ponen un riesgo impresionante. Hice un reportaje que eso también marcó mi vida, muchos años ya
trabajando en esta empresa Ecuavisa, de la cual salí hace más o menos unos 8 años. Hice un trabajo que no le gustó, permítame evitar el nombre de esa persona, pero era el presidente del Congreso. Sé quién es y sé qué es lo que pasó. Vino esta persona y me dijo, por esa denuncia que se hizo de los famosos amarres políticos, nunca, así con el dedo casi poniéndome en la nariz, nunca te vas a olvidar de mí, nunca. Acuérdate. ¿Por qué? Porque tú le hiciste llorar a mi hijo con tu denuncia. Le dije, pero no era mentira, pero nunca te vas a olvidar de mí. A los 2 meses de eso, tuve un atentado grave, me dispararon, me robaron el vehículo, me dejaron herido, estuve en la clínica y ese fue el punto más crítico, diría yo, doctor, con todo respeto, usted me preguntó en entrevista, pero yo diría... el momento más difícil, ¿no es cierto? El momento más crítico. Yo doctor, no puedo dejar a mi audiencia con una situación que definitivamente debe ser complementada. Le comprometo de manera pública a mi invitado, el licenciado Félix Narváez, a tener otro encuentro. Gracias. Seguramente en el primer mes del 2024 para dialogar en torno a temas de la República del Ecuador. Encantado. A temas que nos interesa realmente a los ciudadanos conocer el criterio de un comunicador de la talla, del nivel de Félix Narváez. Muchas gracias. Honrado, con ustedes doctor. nos Gracias. volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.